Bueno, regresamos, estábamos conversando del consenso de Montevideo sobre derechos sexuales y reproductivos y sobre población en general en América, continente americano y América Latina y el Caribe, y estábamos hablando de el consenso sobre el aborto, que es bien difícil lograr un consenso sobre la despenalización total, ¿no? Pero se ha acordado que los países, eso es un buen acuerdo, los países que tengan algún tipo de despenalización tienen que brindar los servicios adecuados para que eso pueda hacerse realidad. Y ahora, en general, sobre acceso a métodos anticonceptivos o a la edad que uno tiene para acceder a ellos, se creó una fórmula general que aceptaron todos los países, que es la que señala que aquellos países se ceñirán de acuerdo a su soberanía. Repite algo de Cairo: los estados son soberanos y actuarán de acuerdo a su legislación nacional, pero el añadido ha sido: actuarán en el marco del derecho internacional de los derechos humanos, ciñéndose a las convenciones internacionales. Entonces, eso lo que da es una enorme posibilidad de armonizar la legislación nacional con la legislación internacional e ir ganando en el terreno de los derechos, porque si hay algo que caracteriza este consenso es que todo está creado bajo un enfoque de derechos, de una forma inteligente en la cual se han podido sumar también muchos enfoques. El consenso tiene marco de derechos humanos. Sí, y además tiene una parte bastante declarativa importante en la que habla de los principios. Nos guiamos por el principio de igualdad, por la igualdad de género, por todo el enfoque de derecho étnico, derecho de los pueblos, los entonces ha sabido de una manera muy hábil poder poner a jugar a dialogar entre sí a estos principios, de manera tal que es un documento cuyo enfoque basado en derechos es muy evidente desde que uno lo lee. Y otros temas así, digamos, que no hayan estado presentes antes, como por ejemplo Estado laico, que hubo un pedido de la viceministra del Perú. Sí, esos son los temas importantes, ¿no? Que además han tenido mucho consenso. Porque el Estado laico es garantía, no ha habido el Estado laico es garantía no ha habido justamente la vigencia de los Una derechos. propuesta que se hizo desde la delegación oficial peruana era que se incluya la necesidad de que se fortalezca la laicidad de los estados, para que garantice que no las medidas que se tomen, las leyes, las políticas, todo lo que se programe no esté influenciado por confesiones religiosas, y dejando en claro que se respeta todo tipo de creencias. Sin embargo, todo tipo de creencias, pero que las creencias religiosas deben quedar en la esfera de la conciencia personal, en el ámbito privado, pero cuando se tiene a cargo un Estado, las políticas no debe ser influenciado por este tipo de normas. Entonces, todo este tema de Estado laico es un gran tema, es un tema clave para desarrollar acá en América Latina, porque en muchas de nuestras constituciones está reconocido. Nosotros lo tenemos en el artículo 50. Pero no funciona. Perú es un Estado laico y a continuación se reconoce el aporte de la Iglesia Católica, pero ya está ahí. Y otro tema importante, aparte de la laicidad del Estado, que para mí es un tema de futuro, que va acompañado por todo el constitucionalismo que hace algunas décadas no se le daba tanta preeminencia, es el tema de que el consenso de Montevideo reconoce la orientación sexual y la identidad de género. Entonces, al reconocerlo, le da un espacio especial, un reconocimiento como derechos de las personas a ejercer en libertad su orientación sexual. Y todos estos... ¿Qué diferencia hace con identidad de género y orientación sexual? No la hace, hace algunas generalmente no hacen definiciones, no, en este caso fue porque se quiso como abarcar más, porque en principio el documento solamente hablaba de orientación sexual, pero desde las comunidades LGBT quería que se haga la precisión, y esto fue aceptado desde un primer momento, y quería señalar que no hubo discusión sobre esto.
no hubo ninguna cerrazón o posiciones intolerantes. Todos habrán entendido no todo, hubo posiciones intolerantes. O de repente... yo creo que ahí que hubo un muy buen ambiente, no estuvo exento de debate. Tensiones de debate. No estuvo exento. Yo creo que el tema que todos sabíamos de antemano que iba a generar algunas tensiones es, por ejemplo, el tema del aborto, pero como ya estaba tan sabido por todas y todos que eso iba a ser así, los países que evidentemente nunca tendrán su reserva al consenso lo harán. Claro, Y no se entró a la discusión profunda de eso. Sí se entró a algún tipo de discusiones sobre, por ejemplo, acceso a la píldora del día siguiente. ¿Y qué se acordó del acceso a la píldora del día siguiente? Que iba a haber, de acuerdo igual también a los marcos nacionales e internacionales, madre, accesos. eso relativiza todo. Perú Acceso. seguimos con... Nosotros tenemos esta dificultad del Tribunal Constitucional que impide, pero lo impide de una manera, lo recordamos solo en pequeñito, que lo impide de una manera muy discriminatoria, porque se ha desprovisto, se ha prohibido la distribución gratuita en los servicios de salud, no la venta. Y sin embargo la venta para quien tenga dinero y pueda ir a una farmacia y adquirirlo. Entonces lo que dice el consenso es que se puede adquirir sin receta, porque está pensando en los casos de violación en el que se tiene que tomar una medida urgente, rápida, después de la violación. Hay para que esto suceda, un chiste que ha salido justo a propósito de esto en una reunión, que va una señorita a pedir su receta y el boticario le dice, necesita su permiso del juez, del prefecto, de su papá y del cardenal. Claro, de todo. Eso era el cardenal. Sin estado laico. Sí, no, pues claro, así no puede ser. Imagínate, has estado en la noche o porque se te fue la mano o porque te violentaron, y vas a estar buscando receta médica cuando lo que necesitas es lo más próximo al suceso, tomarte la pastilla. Especiales, ¿no? En violación, que sí debería ser una obligación. Cuando se ha tenido relaciones sexuales sin protección. Claro, entonces tiene que ser, y además porque todo esto tiene que estar fundado en la voluntad y la autonomía de las mujeres, porque no se puede seguir pensando en las mujeres como en un colectivo que necesita tutoría, que necesita que piense por nosotros, que no tenemos voluntad ni tenemos razón para pensar, para decidir sobre estos temas. Entonces, en ese sentido, el consenso es bastante amplio, bastante explícito, y yo también quería mencionar que la presencia de Manuela Ramos en este evento ha sido posible representando a la Mesa de Vigilancia Ciudadana por los Derechos Sexuales y Reproductivos, que es un colectivo, es un conjunto de 17 organizaciones y otras más que antes era tripartita, estaba claro, Estado, era una mesa tripartita, pero ahora es una mesa civil, de sociedad civil, y que decidimos participar como sociedad civil en la delegación oficial. Eso lo que también, importante, y nos dio la oportunidad de poder estar en las discusiones sobre el documento, de poder poner nuestras posiciones como sociedad civil sobre el documento y alimentarlo, ¿no? Muchas de las cosas que están en este consenso han sido discutidas. Claro, porque los estados no pueden ir, los representantes del estado no podrán ir más allá de lo que la legislación interna dice. Entonces están amarrados por lo que la legislación, pero la sociedad civil no tiene esas barreras. Sí. Hubo un estado que, y lo puedo mencionar porque fue público en la conferencia, recuerdan el caso de Beatriz en El Salvador, que era parecido al caso de KL en Perú, entonces que hubo toda esta presión de la Comisión Interamericana y todo, y se logró que no se interrumpiera y se hiciera un aborto terapéutico. El caso de la también creo el niño anencefálico, está muy parecido al caso de acá. Pero aquí sí hubo el aborto terapéutico por la presión internacional. Entonces ya este estado imagino que ya sabía cuando llegó a la gran discusión de este foro que probablemente iba a ser criticado, y entonces llegó con la novedad públicamente a decir que el Estado de El Salvador hacía de conocimiento que iba a levantar las reservas que tenía su Estado sobre la conferencia de Cairo. Qué bien. Porque nosotros como Estado peruano tenemos reservas que tienen que ver con el tema del aborto, no el tema del aborto en sí, sino diciendo el aborto no es un método anticonceptivo. Esa es una y las cosa formas que de las familias. Se discutió mucho en Cairo, yo me acuerdo. Sí, entonces esa... Y había un grupo que estaba así, y el tema de las familias. Entonces yo me imagino que tenemos todavía un trecho muy largo para poder hacer este tipo de transformaciones,
pero sí quería resaltar que es un documento muy interesante por todo lo novedoso que trae en definiciones, en nuevas medidas, en que incorporar estas nuevas, sí, nuevas demandas también lo del uso del tiempo, claro, y además la presencia también de jóvenes, hombres y mujeres indígenas, Sí. población envejeciente, todo el tema cultural ha estado presente, y todo y reavivar todo el tema de los principios, ¿no? Los principios del derecho y igualdad, de los derechos humanos. autonomía, acceso a servicios que posibiliten el cumplimiento de leyes. Sí, y las políticas. O sea, esas cosas básicas que se van a vivir. Y la participación, la necesidad de la participación de la sociedad civil en la construcción y en la ejecución de las políticas que tienen los estados. Entonces, para nosotros es como una brisa fresca para lo que estamos viviendo coyunturalmente en el país, que con lo que hemos vivido en el Congreso, con estas posiciones tan anacrónicas respecto a lo que es la orientación sexual, cerrarse sí, pues, en caso de sí, discriminación, o estar en contra de la educación sexual integral para adolescentes, o también ponernos en la situación de querer considerar, dar el debate para sacar la legalidad del aborto terapéutico, cuando lo que estamos reclamando y siempre reclamaremos es que el aborto terapéutico es legal en el país y necesita que se dé el protocolo. Bueno, ha dicho eso el Premier, dijo una vez más. Una vez más. Pero esta vez lo ha dicho el Premier, antes fue el ministro de Salud, Oscar Ugarte, ahora dice el Premier Jiménez, que se va a reglamentar, que se va a sacar el avanzar, ¿no? Entonces nosotros siempre en esto le pedimos al presidente Ollanta Humala que cumpla con su promesa, ¿no? Y que de acuerdo con este consenso de Montevideo armonicemos nuestra legislación, y que sobre lo ya ganado por las mujeres como derechos, que es el aborto terapéutico, que está desde el año 1924. Que se reglamente, que se dé el protocolo. 1924, Código Penal, porque es absolutamente razonable que el aborto terapéutico exista, porque es la vida de la mujer la que se da en riesgo, absolutamente razonable. Entonces, lo que necesitamos es que se saque un protocolo para todos los servicios a nivel nacional se pueda, para todos los médicos sepan cuál es la ruta para poder... Claro, porque ahora hay algunos, las clínicas tienen sus protocolos, por ejemplo, las privadas tienen sus protocolos, y entonces con sus protocolos ellos hacen el aborto terapéutico. Un marco de acción que es un marco de acción interesante, va a haber que leerlo bien, estudiarlo bien y ver hasta dónde esto nos va a dar municiones, porque eso es lo que necesitamos, municiones para seguir adelante, seguir avanzando, claro. Muchas gracias, Marielena. Gracias a ustedes. Ya, bueno, entonces... Sí, ya chao, terminamos. ¿No? Ya, adiós, muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Decir cosas muy feas, que no eres buena, que si